Mi nieta gritó, fuera de mi casa. Me reí cuando su madre admitió, ella es la que manda. Siempre creí que el amor que uno siembra dentro del hogar nunca muere, especialmente cuando es para una nieta que criaste como hija, con el corazón entero. Pensé que algún día lo entendería. Pero cuando mi nieta gritó, fuera de mi casa, con rabia en los ojos y desprecio en la voz, fue como si arrancaran mis raíces con sus propias manos. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que vino después fue un giro que ni ella, ni nadie en la familia, esperaba. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte al canal, porque hay muchas más historias como esta que no te puedes perder. Me llamo Teresa del Valle, tengo 72 años, y durante más de 15 fui más madre que abuela para Renata. La alimenté, la eduqué, le entregué mi juventud entera. Pero ese día, ella me echó de la casa que yo misma construí. Y quizás, por más duro que fue, era exactamente lo que necesitaba escuchar. Nunca imaginé que volvería a cargar con pañales, biberones y llantos a deshoras cuando ya me dolían las rodillas y lo único que deseaba era silencio. Pero la vida no siempre pide permiso, ni se detiene a preguntar si uno tiene fuerzas. Cuando Camila, mi hija, regresó a trabajar apenas 2 meses después de dar a luz, vino a verme una mañana con la bebé en brazos y los ojos vidriosos. Me dijo que no tenía otra opción, que no podía pagar una niñera, que el papá de Renata estaba trabajando dobles turnos y no llegaba a casa antes de medianoche. Y claro, ¿cómo decirle que no, si yo misma la había criado sola? Me vi a mí misma en sus ojos, tan desgastada como yo había estado hace décadas. Así que tomé a esa criatura pequeñita entre mis brazos y le susurré, no te preocupes, abuelita está aquí. Al principio pensé que sería por unas semanas, tal vez unos meses. Pero las semanas se hicieron años. Camila se fue acostumbrando. Primero me pedía que cuidara a Renata en las mañanas, luego también en las tardes, y sin darme cuenta, ya la bañaba, la alimentaba, la dormía, la llevaba al médico. Lo hacía con amor, claro que sí. Uno no puede cargar a un bebé tanto tiempo sin encariñarse hasta el alma. Y yo la quería con todo mi ser. Aunque a veces, al final del día, me recostaba en la cama y sentía que ya no era una abuela, era madre otra vez. Pero esta vez, sin cuna propia, sin cuarto para mí. Me fui diluyendo en esa rutina sin que nadie lo notara, como si siempre hubiera estado ahí solo para eso. Lo más doloroso no era el cansancio, sino el olvido. En los cumpleaños de Renata, nadie mencionaba que yo era quien la había cuidado cuando tenía fiebre, o quien pasaba las noches en vela cuando le salían los dientes. Camila organizaba fiestas, invitaba amigos, y a mí me tocaba calentar las salchichas y servir los jugos. Y yo lo hacía, claro que lo hacía, pero por dentro me preguntaba, ¿dónde quedé yo? ¿Cuándo dejé de ser Teresa y pasé a ser la que ayuda? Pero luego ella me sonreía, esa niña de rizos oscuros y ojos grandes, y todo dentro de mí se ablandaba. Porque a veces, una sonrisa basta para mantener a una mujer viva. Aunque la sonrisa no venga acompañada de gratitud. A los 4 años, Renata empezó a decirme mamá sin que nadie le enseñara. La primera vez fue en el parque, cuando se cayó de la resbaladilla y vino corriendo hacia mí llorando. Me abrazó fuerte del cuello y gritó, mamá, me duele. Sentí que el corazón se me partía en 2. Quise corregirla, pero algo dentro de mí no quiso romper ese momento. Tal vez fui egoísta, pero también fui humana. Solo asentí, la abracé más fuerte y le susurré que ya iba a pasar. Pero Camila estaba ahí, y la escuché decir con frialdad, no, Renata, ella no es tu mamá. Es tu abuela. No te confundas. Me quedé helada, como si me hubieran borrado de un plumazo. No era la primera vez que Camila se distanciaba emocionalmente de mí. A veces sentía que me veía más como una niñera de confianza que como su propia madre. Y yo, por no generar conflictos, me callaba. Prefería guardar las palabras en el estómago antes que pelear. Pero cada palabra no dicha se me fue haciendo nudo. Nudo en la garganta, nudo en el pecho, nudo en la espalda. La maternidad, incluso cuando no se elige, desgasta. Y lo peor es que no tienes a quien reclamarle, porque nadie te obligó, tú lo hiciste por amor. Pero el amor sin reconocimiento también se agota. Aunque nadie lo diga. Recuerdo una noche que Renata tenía fiebre.
Camila había salido a cenar con unas amigas y no respondía el teléfono. Me pasé la madrugada con una toallita húmeda en la frente de la niña, rezando para que bajara la temperatura. Cuando por fin llegó, me encontró dormida en la silla, con Renata sobre el pecho. No dijo nada. Ni un gracias, ni un ¿cómo estás? Solo tomó a la niña, la acostó en su cama y se metió a su cuarto. Me fui a casa caminando, con los pies hinchados y el corazón más aún. Esa fue la primera vez que me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero, ¿cómo se abandona a quien uno ama? Con el paso de los años, la rutina se volvió costumbre. Camila ya no preguntaba si podía dejarme a Renata, simplemente lo hacía. Me dejaba listas de tareas, recogerla de la escuela, preparar su almuerzo, ayudarla con las tareas. Y yo cumplía. Porque no sabía decir que no. Porque sentía que, si no era útil, no valía. Me habían hecho creer eso desde chica. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para servir, no para opinar. Y yo ya había entregado mi vida una vez por mi hija. Ahora la entregaba por mi nieta, sin que nadie me lo pidiera formalmente. Pero el cuerpo empieza a cobrar factura. Una tarde cualquiera, mientras recogía los juguetes del piso, escuché una conversación que me rompió algo adentro. Camila hablaba por teléfono, quizás con una amiga del trabajo. Se reía, despreocupada, y dijo: mi mamá se acostumbró a cuidar de Renata. Ya ni se lo tengo que pedir. Me detuve en seco. Esa frase me dio náuseas. ¿Acostumbrarse? Como si hubiera sido mi obligación desde siempre. Como si no me costara. Como si yo no tuviera vida propia. No lloré. Solo me senté en el sillón, apagué la televisión y me quedé ahí, en silencio, como si me hubieran apagado a mí también. Me pasé la noche sin dormir. Cada palabra de Camila me daba vueltas en la cabeza. Me dolía más que cualquier reproche directo. Porque era la confirmación de que yo había desaparecido como persona. Me habían vuelto invisible. Y la verdad, lo permití. Lo permití por amor, por miedo, por no quedarme sola. Me convencí de que mientras pudiera estar cerca de Renata, todo valía la pena. Pero ya no estaba tan segura. Porque el amor verdadero no debería doler así. Ni hacerte sentir tan sola en una casa llena de gente. Y justo ahí, en esa madrugada en vela, me prometí que algún día iba a escribir esta historia. No para dar lástima. Ni para reclamarle nada a nadie. Sino para recordarme a mí misma que fui más que abuela, más que madre, más que cuidadora. Que fui una mujer que lo dio todo, muchas veces sin recibir nada a cambio. Y aún así, lo volvería a hacer, con los ojos abiertos. Porque no hay nada más sagrado que el amor que se entrega sin condiciones. Pero también, nada más peligroso que olvidar quién eres en el proceso. Despertaba antes del amanecer, como si mi cuerpo ya supiera que tenía que estar lista antes que todos. Encendía la cafetera en silencio, preparaba avena con plátano para Renata y me aseguraba de tener su uniforme planchado, la mochila lista y el peinado bien hecho, con esa trencita que tanto le gustaba. Camila ya no me pedía esas cosas, simplemente daba por hecho que las haría. Y yo lo hacía, porque así soy. Porque aunque nadie me mirara, yo miraba cada detalle. Y aunque nadie me lo agradeciera, yo sabía que hacerlo bien era mi forma de decir te amo. Había mañanas en que Renata ni me saludaba al bajar. Solo se sentaba a desayunar con el ceño fruncido y decía: «¿Otra vez esto?». Y yo, tragándome las ganas de decirle mil cosas, le respondía con una sonrisa y un comételo: «Mi amor, que te va a hacer bien». Durante años, fui al festival de la escuela con la cámara en mano, esperando ese momento en que la niña volteara a buscarme entre el público. Nunca lo hizo. Siempre corría a los brazos de Camila cuando bajaba del escenario. Yo me quedaba en segundo plano, como una sombra con vestido limpio y cara cansada. A veces las otras mamás me preguntaban si yo era la abuela o la empleada. Me dolía, claro, pero decía con voz serena: «Soy su abuela. La cuido desde bebé». Y ellas asentían con una mezcla de lástima y respeto. Me fui acostumbrando a ser invisible, a que nadie notara cuánto dolía no ser parte del primer plano. Pero igual iba, igual aplaudía, igual grababa todos los bailables. Los días eran eternos. Ir por ella a la escuela, preparar la comida, vigilar que hiciera la tarea. Y si se enfermaba, ahí estaba yo, con el termómetro en una mano y el Vaporrub en la otra.
Cuando Camila llegaba del trabajo, casi nunca preguntaba cómo había estado el día. Se metía directo a su cuarto, decía que estaba agotada, que no quería hablar. Yo me quedaba con la niña, jugando a las muñecas o viéndola ver caricaturas, mientras yo pelaba frutas para el día siguiente. No recuerdo una sola vez que Camila se sentara conmigo a cenar, a platicar. Éramos dos mujeres compartiendo el mismo techo, criando a la misma niña, sin hablarnos realmente. Un día Renata me preguntó por qué siempre estaba en casa. Le dije que porque la cuidaba, porque era mi trabajo. Y ella, sin pensarlo, dijo, «Pero tú no haces otra cosa, no tienes amigas o algo así». Me quedé muda. Tenía razón. No salía, no viajaba, no hacía nada para mí. Me había convertido en un satélite girando alrededor de su mundo. Y lo peor es que ya ni me molestaba. Era mi zona segura. Sentía que si dejaba de hacer lo que hacía, se me desmoronaba la vida. No tenía hobbies, ni pareja, ni metas. Solo Renata. Solo sus horarios, su comida, sus zapatos por ordenar. Y me aferraba a eso como un náufrago a una tabla, porque lo otro, el vacío, me daba más miedo. A veces me imaginaba cómo habría sido mi vida si hubiera dicho que no desde el principio. Si hubiera dicho, cuídala tú, es tu hija. Tal vez me habría sentido culpable al principio, pero habría tenido tiempo para mí, para ir al parque, leer libros, viajar en esos tours de la tercera edad que tanto promocionaban por la tele. Pero no. Elegí quedarme. Elegí amar sin condiciones. Elegí dar todo sin esperar nada. Aunque a veces, por las noches, deseaba que alguien me abrazara y me dijera, «Tú también importas, Teresa». Porque en esa casa nadie lo decía. Camila seguía tratándome con una mezcla de comodidad y distancia. Si me enfermaba, lo resolvía yo sola. Si necesitaba ir al médico, iba en taxi o caminando. Nunca me acompañaba. Pero si Renata necesitaba algo, ahí estaba yo sin falta. Y no me arrepiento. Porque si algo sé hacer, es cuidar. Y eso me lo enseñó la vida a golpes. A veces me veía en el espejo y no me reconocía. ¿Quién era esa mujer de cabello recogido y mirada apagada? ¿En qué momento dejé de tener nombre y pasé a ser solo la abuela? La primera vez que Renata me dijo mamá con intención, no de accidente, fue después de una pesadilla. Se metió a mi cama, temblando, y me abrazó con fuerza. «No te vayas, mamá», me susurró. Se me salieron las lágrimas sin hacer ruido. Porque por fin, después de años, alguien reconocía, aunque fuera por error, que yo había estado ahí, que yo la había sostenido cuando todo temblaba. Pero en la mañana, cuando le contó a Camila lo que soñó, ella respondió tajante, «No, Renata. Teresa es tu abuela. No le digas mamá». La niña solo asintió, pero yo sentí que algo dentro de mí se rompía. Y supe que ese título, por más que lo hubiera merecido, nunca me iba a pertenecer. No puedo contar cuántas veces me fui a dormir con un nudo en la garganta. A veces por cansancio, otras por tristeza, otras por sentir que vivía en una historia donde yo no era personaje principal. Pero me consolaba pensando que algún día Renata crecería y se daría cuenta. Que recordaría quién le preparaba el desayuno, quién le curaba las rodillas raspadas, quién la esperaba en la salida de la escuela cuando llovía. Me aferraba a esa esperanza como si fuera un salvavidas. Porque si no hay esperanza, entonces ¿qué nos queda? Y así seguí, día tras día, repitiendo rutinas sin nombre. Yo no era Teresa. Era el despertador, la cocinera, la sombra que arreglaba los errores de todos sin que nadie lo notara. Y aún así, no dejaba de amar. No podía. Porque mi amor no tenía condiciones. Pero me preguntaba, en silencio, ¿el amor sin condiciones también merece respeto? ¿O solo sirve mientras seas útil? En esa etapa, empecé a escribir pequeñas notas en un cuaderno viejo. Cosas que no podía decir en voz alta. Hoy Renata me sonrió, Camila me ignoró otra vez. Estoy cansada pero no puedo parar. Era mi manera de existir, de dejar constancia de que estuve ahí. Porque cuando todo el mundo te trata como parte del mobiliario, hasta una libreta se convierte en testigo. Nadie sabía que lo hacía. Era mi refugio secreto. Como mi alma, que seguía viva, aunque cansada. Los años pasan sin pedir permiso. Y de pronto,
La niña que se dormía en mi regazo mientras le contaba cuentos se convirtió en una adolescente de silencios largos y mirada esquiva. Al principio pensé que era una etapa normal, que todos los adolescentes pasan por eso. Me repetía que no era personal. Pero cuando Renata empezó a contestarme con desdén, a ignorar mis preguntas, a cerrar la puerta de su cuarto como si yo fuera una intrusa, sentí que algo dentro de mí se quebraba lento. No era solo rebeldía adolescente. Era algo más. Algo que no podía nombrar. Algo que dolía como una traición sutil. Porque yo, que había sido su todo, de pronto ya no era nadie. Recuerdo una mañana en particular. Le preparé su licuado de fresa como siempre. Lo puse en la mesa con una notita que decía que tengas un día lindo, mi niña. Ella bajó, lo miró y, sin leerla siquiera, empujó el vaso hacia un lado y dijo, ¿otra vez esto? Ya no tengo 5 años, abuela. Esa palabra, abuela, me sonó distante, como si me alejara 3 pasos. Yo sonreí, por costumbre, pero me dolió. Me dolió mucho más de lo que quería admitir. Porque no era el licuado. Era el rechazo. El desprecio sutil hacia todo lo que yo hacía desde el amor. Poco a poco empezó a evitarme. Si yo entraba al cuarto, salía. Si le preguntaba cómo le fue en la escuela, respondía con monosílabos. Camila, por su parte, no ayudaba. Apenas estaba en casa. Y cuando estaba, se encerraba con su celular o veía series en silencio. La casa se llenó de ausencias. De voces calladas. De gestos fríos. Me sentía una extraña en el mismo lugar donde antes todo giraba a mi alrededor. Y no sabía cómo lidiar con eso. Porque nadie te enseña a dejar de ser necesaria. Nadie te prepara para que la persona que criaste deje de buscar tus brazos. Empecé a dudar de todo. ¿Fui demasiado controladora? ¿Demasiado sobreprotectora? ¿La asfixié sin darme cuenta? Me hice 1000 preguntas sin respuestas. Tal vez, sin querer, me convertí en una presencia que ella ya no quería. Y me dolía pensarlo. Porque cada no te metas, cada no es tu asunto, me recordaba que había una puerta invisible entre nosotras. Una que yo no sabía cómo abrir. Y me frustraba. Me frustraba mucho. Porque lo único que yo quería era que supiera que seguía aquí. Que no importa cuánto cambiara ella, yo iba a seguir amándola igual. Una tarde escuché a Renata hablando por videollamada con una amiga. Reía fuerte, como hacía tiempo no la veía reír. Y en un momento dijo, sin saber qué yo estaba pasando, es que mi abuela quiere que todo sea como ella dice. Me revisa la ropa, me pregunta cosas todo el tiempo. No me deja vivir. Me quedé quieta en el pasillo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Eso pensaba de mí? ¿Eso era yo para ella? ¿Una molestia? ¿Una sombra que no dejaba respirar? No le dije nada. Solo regresé a mi cuarto y me senté en la cama en silencio. Sentí una soledad profunda. Como si me hubieran empujado afuera de su mundo sin aviso. Desde ese día, empecé a caminar con más cuidado por la casa. A hacer menos ruido. A no opinar. A convertirme, de nuevo, en esa figura silenciosa que solo aparece cuando la necesitan. Porque el amor también se adapta. Aunque se rompa por dentro. Y lo más triste fue que nadie lo notó. Ni Camila. Ni Renata. Solo yo sabía que algo se estaba muriendo adentro. Y que no había nadie con quien llorarlo. A veces, por las noches, me acercaba a su puerta y la escuchaba llorar bajito. No sabía por qué lloraba, pero me dolía escucharla. Me daban ganas de entrar, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero ya no podía. Había cruzado una línea invisible. Una línea donde ya no se permite consuelo. Y así, pasé de ser su refugio a ser un estorbo. Y eso, no se lo deseo a nadie. Un día, limpiando su habitación, encontré su cuaderno. No lo abrí por morbo. Fue sin querer. Estaba abierto sobre la cama. Había escrito, siento que mi abuela quiere controlarlo todo. A veces solo quiero que me deje en paz. Ya no soy una niña. Cerré el cuaderno con cuidado. Me senté en la orilla de la cama y me quedé ahí, sintiendo como esas palabras me taladraban el pecho. Y entendí, por primera vez, que había una parte de Renata que no me pertenecía. Que nunca me iba a pertenecer. No sé cuánto tiempo estuve ahí,
sentada, mirando sus cosas, recordando cuando le ponía moños en el cabello, cuando se dormía en mis piernas, cuando me decía que yo era su persona favorita. Todo eso parecía tan lejano, tan ajeno, como si lo hubiera vivido otra mujer, como si ya no tuviera permiso de recordar. Y pensé, ¿será que el amor también caduca? ¿O solo cambia de forma sin avisar? Me levanté, cerré la puerta con cuidado, y volví a mi habitación. Ese día no escribí nada en mi cuaderno. No tenía palabras. Solo un nudo. De esos que aprietan por dentro, pero nadie ve por fuera. Y entendí que mi silencio, desde ese momento, iba a ser más grande que cualquier conversación. Porque a veces, el amor también sabe cuándo retirarse. Ese sábado no tenía nada de especial. O al menos, así comenzó. El sol entraba por la ventana con esa tibieza que invita a quedarse en casa. Yo había preparado chilaquiles para el desayuno y pensaba pasar el día lavando ropa y arreglando unas costuras. Camila ya me había avisado que trabajaría doble turno. Renata, por su parte, estaba encerrada en su cuarto desde el viernes, hablando por teléfono, riendo bajito, encerrada en su mundo. Yo no me metía. Aprendí a no intervenir, a menos que fuera necesario. Pero esa tarde, escuché la puerta del cuarto abrirse de golpe y Renata salir, arreglada de pies a cabeza, con una mochila al hombro. Me miró de reojo, sin decir una palabra, y fue directo a la puerta principal. Fue un impulso, lo sé, pero no pude quedarme callada. Me acerqué y le pregunté, ¿a dónde vas, hija? Ella bufó, fastidiada, y dijo, con mis amigas. Vamos al centro. Recordé claramente que, unos días antes, Camila me había dicho, no la dejes salir este fin. Está castigada. No cumplió con sus calificaciones. Así que, con toda la calma que pude, le dije, Renata, tu mamá dijo que este fin de semana no podía salir. Lo siento, pero no puedo dejar que te vayas. La forma en que me miró, nunca la voy a olvidar. Como si hubiera insultado su existencia. Como si fuera una extraña atrevida. En sus ojos no había enojo. Había desprecio. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Soltó con los brazos cruzados. Me paralicé. Soy tu abuela. Y mientras estés en esta casa, tengo derecho a... No me dejó terminar. Me gritó con una fuerza que no conocía. Tú no eres mi madre, no tienes derecho a decirme nada. Eres una entrometida. Me quedé helada. La palabra me cayó como piedra al pecho. Entrometida. Como si fuera una desconocida que se metió donde no debía. Como si todos estos años de desvelo, cuidado y amor hubieran sido basura. Quise hablar, explicarle, decirle que solo quería protegerla, pero no me salieron las palabras. Solo sentí un calor subir por la cara y una lágrima resbalar sin permiso. Ella se fue. Así, sin más. Cerró la puerta con un portazo y me dejó ahí, en la sala, con el alma hecha trizas. Me senté lentamente en la silla, como si todo mi cuerpo pesara más que de costumbre. Miré mis manos, esas manos que la habían alimentado, vestido, cuidado, y me pregunté si realmente había valido la pena. Si criarla como hija me había quitado mi lugar como abuela. Si darle tanto había sido el error. Porque a veces, cuando uno da sin medida, el otro empieza a creer que era tu obligación. Y el amor sin límites se convierte en deber. En carga. En algo invisible. Camila llegó más tarde esa noche. La miré a los ojos, esperando que me preguntara cómo estaba, que notara algo. Pero no dijo nada. ¿Dónde está Renata?, preguntó. Le conté lo que había pasado, aún temblando. Esperaba que se indignara, que hablara con ella, que la hiciera entender. Pero lo único que dijo fue, mamá, es adolescente. No te lo tomes tan personal. Como si me doliera por nada. Como si mis sentimientos fueran exageración. Me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde la muerte de mi madre. No por la rabia, sino por la soledad. Porque ya no tenía voz en esa casa. Esa noche entendí que algo dentro de mí se había roto de forma irreversible. Y no era solo la relación con Renata. Era la confianza que tenía en mí misma. Me vi al espejo y no me reconocí. Me sentía vieja, cansada, desechada. Y lo peor es que no tenía a quien reclamarle. Porque el amor que yo di fue voluntario.
Nadie me obligó. Y aún así, esperaba, tal vez ingenuamente, que alguna vez fuera correspondido con ternura, con algo que se pareciera a gratitud. Pero esa palabra nunca llegó. Dejé de hablar durante días. Hacía lo básico, cocinaba en silencio, limpiaba sin hacer ruido. Camila no lo notó. Renata tampoco. Era como si yo ya no existiera. Como si ese grito, entrometida, hubiera sido un conjuro que me volvió invisible. Me aferré a mí misma, a mi fe, a mi cuaderno. Escribí, hoy me sentí menos que nada. Y cerré los ojos con fuerza, deseando que al día siguiente todo fuera un mal sueño. Pero no lo fue. Al día siguiente, seguí siendo la misma sombra. A veces pienso que no fue solo la palabra la que me dolió. Fue el tono. La forma en que me expulsó emocionalmente de su mundo. Porque a veces los gritos no son lo peor. Lo peor es el silencio que dejan después. Esa certeza de que, aunque sigas viva, ya no tienes lugar en el corazón de quienes más amaste. Aquella noche, mientras el ventilador giraba sobre mi cama y las sombras bailaban en la pared, me hice una promesa en voz baja. Nunca más me voy a imponer donde no me quieran. Nunca más voy a rogar por un espacio que me gané con sacrificio. Y si eso significa alejarme, que así sea. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto debemos sacrificarnos por alguien que no sabe agradecer? Comenta abajo. Después de aquella discusión, la casa entera se volvió una galería de ruidos suaves. Nadie decía mucho. Camila seguía con su rutina de siempre: trabajar, llegar tarde, encerrarse. Renata apenas cruzaba miradas conmigo. Y yo me convertí en parte del mobiliario. Seguía cocinando a veces, por costumbre. Lavaba los trastes como si eso me diera derecho a seguir ahí. Pero me fui apagando. No dije nada. No pedí nada. No esperé nada. Me movía como un fantasma con mandil. Y aprendí, con el alma apretada, que el silencio también puede doler como un grito. Pasaban los días y me fui dando cuenta que, sin Renata, todo me pesaba más. No era solo la tristeza. Era como si el cuerpo se negara a funcionar igual. La espalda me dolía al levantarme, las piernas me temblaban al caminar más de una cuadra. Pero no lo decía. Me daba pena. Porque si decía algo, Camila solo respondería con ese tono práctico que usaba para todo: pues ve al médico, mamá. Y ya. Ningún quieres que te acompañe, ningún te sientes mejor hoy. Aprendí a medicarme sola, a ocultar los achaques, a fingir fuerza donde solo quedaban pedazos. Porque en esa casa, enfermarse era una molestia. La última vez que salí con amigas del barrio fue cuando una vecina me invitó a un cafecito en su casa. Duramos 3 horas hablando de hijos ingratos, achaques compartidos y recetas para dormir sin llorar. Regresé sintiéndome un poquito más viva. Pero cuando llegué, Camila me miró como si llegara de una fiesta. ¿Dónde estabas?, preguntó, como si tuviera que pedir permiso para existir. Le dije que había salido a distraerme un rato. Solo dijo "ah" y se fue. Renata ni siquiera levantó la vista de su celular. Me senté en el sillón y me pregunté si eso era todo. Si ese era el final de mi historia. Con el paso del tiempo, la distancia se volvió costumbre. Ya nadie me pedía favores. Nadie me consultaba nada. Yo solo estaba ahí, respirando bajito, moviéndome despacito, para no estorbar. Las conversaciones eran mínimas. Un buenos días aquí, un gracias allá. Y cuando no había palabras, me refugiaba en mis plantas. Tenía unos geranios en la ventana que regaba con más cariño que a mí misma. Les hablaba bajito, como si entendieran mi cansancio. Porque a veces una planta responde más que una hija. Una tarde cualquiera, mientras barría el patio, sentí un mareo fuerte. No le di importancia. Pensé que era el calor. Pero al día siguiente volvió. Y al otro. Me miré al espejo y no me reconocí. Me sentía más flaca, más apagada, más frágil. Pero seguí igual, en silencio. Hasta que un día, doblando la ropa, simplemente me desvanecí. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo, con la cabeza palpitando y los ojos llorosos. Nadie estaba en casa. Me arrastré hasta la cama, me cubrí con una manta, y ahí me quedé, temblando como una niña perdida. Al día siguiente, fui al centro de salud. Yo sola. La doctora fue amable.
Me revisó con cuidado, me tomó la presión, me mandó unos análisis. Me dijo algo que no esperaba. Señora, usted no puede seguir viviendo sola. La miré sin entender. ¿Cómo que sola?, pregunté. Tiene familia, sí, pero emocionalmente, usted está sola. Y su cuerpo ya no aguanta más esa carga. Sentí que me veía por dentro, que por fin alguien notaba el peso que cargaba. Me fui a casa con una bolsa de medicamentos y un nudo en la garganta que no se quitaba ni con té de valeriana. Esa noche, me acosté en silencio, como siempre. Pero esta vez, con una idea fija, yo ya no podía seguir así. No podía esperar que me vieran, que me buscaran, que me valoraran. Tenía que moverme. No por capricho, sino por necesidad. Así que al día siguiente, tomé el teléfono y marqué a Camila. Escuchó mi voz y, por primera vez en mucho tiempo, me dejó hablar sin interrumpir. Le dije todo. Que me sentía débil, que el médico me había recomendado no estar sola, que necesitaba quedarme unos días con ellas. Hubo un silencio largo. Y entonces, su voz cambió. Claro, mamá. Vente. Aquí estamos. No sé si lo dijo por cariño o por obligación. Pero lo dijo. Y eso bastó. Empaqué pocas cosas. Un par de blusas, mis medicamentos, una foto vieja de Renata cuando tenía 5 años y todavía me abrazaba sin miedo. Subí al taxi con el corazón dividido. Parte de mí se sentía humillada. Otra parte, aliviada. Iba a regresar a la casa donde lo di todo, pero esta vez, no como cuidadora, sino como paciente, como alguien que también necesitaba ser cuidada. Y eso, para alguien como yo, era casi imposible de aceptar. Mientras el coche avanzaba, miraba por la ventana y pensaba en todo lo que había callado, en todo lo que había aguantado. Me prometí que, si la vida me daba una segunda oportunidad con mi nieta, iba a poner límites. No por orgullo, sino por respeto a mí misma. Porque a veces, el amor también necesita distancia. También necesita espacio para respirar. Volver a esa casa fue como abrir una caja que llevabas años sin tocar. Sabía que por fuera todo seguía igual, la reja con pintura descascarada, el tapete de bienvenida medio torcido, el rosal que yo misma planté en la esquina. Pero por dentro ya nada era mío. Toqué la puerta con los nudillos temblorosos, aunque Camila ya me había dicho que entrara sin avisar. Y aún así, no pude, porque esa puerta ya no se sentía mía. Me abrió Camila con una sonrisa suave, de esas que parecen prestadas. Me abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperme, y murmuró, «Qué bueno que viniste, mamá». Entré arrastrando mi maleta con esfuerzo. Todo estaba igual, pero también distinto. La sala tenía nuevos cojines, otros colores. Renata no estaba a la vista. Camila me llevó al cuarto de huéspedes, ese que antes era mío y después fue oficina, y ahora, por arte de urgencia, se había vuelto mi refugio temporal. La cama estaba tendida, una toalla doblada sobre la silla, un vaso de agua en la mesita. Todo limpio, funcional, pero frío, como un hotel modesto donde nadie te espera. Dejé la maleta en el rincón y me senté con cuidado en la orilla de la cama, tratando de respirar despacio. Porque volver duele, aunque digan que es tu casa. Renata bajó a los pocos minutos. Iba con audífonos y el cabello alborotado. Al verme, se detuvo en seco. Me miró con esa mezcla de sorpresa y molestia que solo los adolescentes saben combinar tan bien. Se quitó uno de los audífonos y, sin siquiera un hola, dijo, «Qué bien, ahora hasta la cama te prepararon». No supe qué decir. Sentí que todas las palabras que había preparado en el camino se desvanecieron en su presencia. Solo atiné a sonreír, de esa forma triste que uno aprende a usar cuando no quiere llorar frente a nadie. Camila la llamó desde la cocina, y Renata se fue sin mirar atrás. Así fue mi bienvenida. Los primeros días fueron una prueba de paciencia. Renata me evitaba como si tuviera una enfermedad contagiosa. Yo comía sola en la mesa del fondo mientras ellas veían series en la sala. Camila hacía lo posible por mantener la paz, hablándome de cosas triviales, preguntando por mis pastillas, por mi presión. Pero su tono era distante, como si cuidarme fuera parte de una lista de pendientes. Yo agradecía todo, claro, pero por dentro me sentía como una carga incómoda.
Como esas sillas que nadie usa pero tampoco se atreven a tirar. Una noche, mientras me preparaba un té, escuché a Renata decir en voz alta desde el pasillo: ¿y hasta cuándo se va a quedar? Me quedé quieta, con la bolsita de manzanilla en la mano, fingiendo que no oí. Camila respondió en voz baja, pero no entendí qué dijo. Me metí al cuarto con el té temblando en mi mano. No lloré. Solo sentí ese viejo conocido en el pecho, el nudo de no pertenecer. Porque eso era ahora. Una huésped. Una presencia que incomodaba. Una abuela a medio camino entre el amor y la molestia. Para no molestar, empecé a salir menos del cuarto. Ponía la televisión bajita, leía mis devocionales, acomodaba una y otra vez la misma ropa en los cajones. Me recordaba a mí misma que no podía exigir cariño, que lo único que podía pedir era respeto. Pero ni eso se sentía garantizado. Cada mirada de Renata era una sentencia. Cada silencio suyo, un muro. Y Camila, aunque amable, estaba ausente. Atareada. Lejana. Yo, en cambio, me sentía más presente que nunca. Presente en mi dolor, en mi cuerpo cansado, en mi soledad amplificada por la cercanía. Una tarde me animé a cocinar. Hice arroz con leche, como solía hacerle a Renata de niña. El aroma llenó la casa, y por un momento, sentí una chispa de algo familiar. Renata pasó por la cocina y dijo sin mirarme: «Qué raro, huele a abuela». No supe si era burla, nostalgia o las dos cosas. Le ofrecí un poco. Lo probó sin decir nada. Luego se fue. Dejé el plato en el fregadero, esperando un gracias que no llegó. Y comprendí, con esa lucidez que solo tienen las mujeres viejas y heridas, que el amor que di ya no era reconocido. Solo tolerado. Como una canción que alguna vez gustó, pero ahora solo molesta. No es fácil aceptar que ya no te necesitan. Pero es aún más difícil aceptar que tampoco te quieren cerca. Me repetía que era temporal. Que estaba ahí por salud, por cuidado, no por cariño. Pero el alma no entiende de pretextos. El alma quiere sentirse bienvenida, abrazada, vista. Y eso no lo sentí ni un solo día. Solo resignación. Solo la certeza de que mi presencia era algo que se soportaba, no se celebraba. Como si el amor que una dio por años ahora se hubiera convertido en un eco que ya nadie quiere escuchar. Y así pasó la primera semana. Entre pastillas, miradas frías y silencios incómodos. No me quejé. No dije nada. Pero cada noche, al acostarme, me abrazaba las piernas como si fuera niña otra vez. Como si pudiera protegerme de esa sensación de abandono en medio de la compañía. Porque hay soledades que duelen más cuando uno no está solo. Y esta era una de ellas. A veces uno piensa que ya está curado. Que después de tanta vida, de tanto tragar silencio, ya no hay palabras que puedan doler más que una enfermedad. Pero me equivoqué. El cuerpo duele, sí, pero el alma duele distinto. Esa semana, más allá del mareo constante y el cansancio que no se me quitaba ni con siestas, lo que me estaba enfermando eran las palabras. No las que se dicen, sino las que se escupen sin pensar. Esas que vienen sin filtro y te parten por dentro, sin que el otro siquiera se detenga a mirar lo que rompió. Renata tenía esa puntería perfecta. Decía poco, pero decía justo donde sabía que dolía. Me quedaba ahora sentada en la silla del comedor, viendo pasar el tiempo, escuchando las conversaciones ajenas como si fueran parte de otra casa. Si decía algo, me contestaban con monosílabos. Si preguntaba cómo estuvo el día, me decían normal y seguían en lo suyo. Y aunque intentaba no tomarlo personal, había días en que simplemente no podía. Porque el rechazo repetido también se vuelve acumulativo. Y yo ya no tenía mucho espacio dentro para guardar más desprecio. Sentía que cada gesto, cada mirada de fastidio de Renata era como una grieta más en esta vasija ya resquebrajada que era mi corazón. La comida se volvió un campo de batalla pasivo. Yo cocinaba lo justo, con lo poco de energía que me quedaba. Un arroz sencillo, unas verduras al vapor. Nada elaborado. No tenía fuerza. Pero aún así, siempre había un comentario: otra vez arroz. No sabes hacer otra cosa. Eso cenaste tú también. Al principio intentaba responder con calma. Luego, ya ni respondía. Simplemente recogía los platos y me iba a mi cuarto con un pedazo de dignidad hecho trizas.
Me preguntaba cuándo fue que pasé de ser la mujer que resolvía todo, a esta figura torpe que parecía estorbar hasta en la cocina. Una tarde, mientras calentaba agua para mi té, se me cayó la taza. Fue un accidente. La mano me tembló y no pude sostenerla. Se hizo añicos en el suelo. Me agaché de inmediato a recoger los pedazos, pero Renata, que estaba justo ahí, suspiró fuerte y dijo sin mirarme: «No puedes ni sostener una taza ya». Me congelé. Esa frase me atravesó como cuchillo en carne tibia. No era lo que dijo, era como lo dijo. Esa mezcla de impaciencia, vergüenza y burla. Me sentí inútil, vieja, prescindible. Y lo peor, es que ni siquiera me miró. Simplemente se fue, dejándome en el suelo, recogiendo mis pedazos. No lloré. Ya había llorado demasiado. Pero esa noche, al acostarme, sentí que algo en mí se apagaba lentamente. No era tristeza. Era algo más hondo. Una sensación de haber sido empujada fuera de mi propio valor. Como si ya no importara nada de lo que fui. Como si cada gesto de amor, cada madrugada en vela, cada comida preparada con cariño se hubieran evaporado sin dejar huella. Me di cuenta de que cuando el desprecio viene de quien criaste con todo tu ser, no hay defensa que aguante. Porque ese dolor no se cura con pastillas. Ese dolor se queda. Camila notaba las tensiones, pero elegía ignorarlas. A veces me preguntaba cómo me sentía, pero lo hacía sin levantar la vista del celular. Como si fuera una obligación más que un interés real. Yo respondía siempre lo mismo: estoy bien. Porque no tenía fuerzas para explicar lo contrario. Porque sabía que aunque lo dijera, nada iba a cambiar. Y eso era lo más triste. Saber que el dolor que una carga ya ni siquiera sorprende a nadie. Que tu sufrimiento se volvió parte del paisaje. Como una grieta vieja en la pared que todos aprendieron a ignorar. Empecé a pensar en irme. Aún sin estar del todo bien de salud. Pero mi dignidad me pedía aire. Me rogaba salir de ese ambiente donde cada gesto parecía una crítica y cada día una penitencia. No lo dije en voz alta. Solo lo pensé. Pero cada día que pasaba, la idea crecía como semilla en tierra seca. Y yo sabía que, tarde o temprano, iba a tener que elegir entre quedarme y seguir desapareciendo, o irme y volver a ser alguien. Ese día me desperté con un nudo en la garganta desde temprano. Había algo en el aire, algo tenso, denso, como cuando se viene la tormenta. No tenía hambre, ni ganas de levantarme. Pero lo hice igual. Me vestí con mi suéter gris y bajé a preparar el desayuno, aunque ya sabía que nadie lo iba a agradecer. Puse el café, corté pan, freí unos huevos. Me senté sola, como siempre. Camila bajó tarde, deprisa. Tomó una taza sin decir mucho. Renata ni siquiera apareció. Escuché la música en su cuarto. Alta. Provocadora. Como si gritara: «Aquí mando yo». Y fue entonces que supe que ese día algo iba a quebrarse. Al mediodía, bajó por fin. Con esos pasos seguros, con esa cara de superioridad que había aprendido a usar como armadura. Se sirvió cereal, se sentó frente a mí y sin mirarme, soltó: «¿Y tú no piensas hacer nada con tu vida? Nomás vas a estar aquí esperando a que te sirvamos». Me atraganté. Literalmente. El comentario me agarró en medio de un sorbo de café. Tosí, limpié con la servilleta y la miré. Por primera vez en semanas, la miré directo. Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba demasiado tiempo aguantando, por fin se levantaba. Le dije con voz clara: «Estoy aquí porque me siento mal. Porque el médico dijo que no podía estar sola. Pero si te incomoda, dime. Y me voy». Ella se rió. Una risa corta, burlona. «¿Tú? ¿A dónde te vas a ir? Si ni puedes con una taza». Me tembló la mano. Pero esta vez no la escondí. Camila entró en ese instante, con cara de no querer estar ahí. Yo no la miré. Solo respiré hondo. Y con una calma que ni yo sabía que tenía, dije: «Miren, se acabó. Ya no voy a callarme. Esta casa no es suya. Esta casa está a mi nombre. Yo la compré, yo la pagué, yo la mantuve cuando ustedes ni sabían lo que era una cuenta de luz». El silencio fue absoluto. Podías escuchar cómo caía la cuchara al plato de cereal.
Renata me miró como si hubiera dicho una grosería. Camila se quedó sin aire. Pero yo seguí. Porque cuando una guarda tanto por tanto tiempo, llega un momento en que las palabras se escapan solas. Sí, hija. Esta casa es mía. No por capricho. Porque yo la compré cuando tú estabas embarazada, para que no tuvieras que vivir rentando. Para que tu hija tuviera un hogar estable. Pero parece que se les olvidó. Parece que pensaron que podían pisarme también en mi propio techo. Renata se paró de golpe. ¿Qué? Mamá, eso es cierto. Camila no pudo hablar. Solo asintió con los ojos llenos de vergüenza. Sí, hija, esta casa es de tu abuela. Ella manda aquí. Fue como si un rayo partiera la sala en dos. Renata se quedó sin palabras por primera vez en mucho tiempo. Y yo me sentí por fin de pie. Como si, después de años, mi voz tuviera peso. Como si mi historia volviera a valer algo. No para que me aplaudieran. No para que me adoraran. Solo para que entendieran que yo no era invisible. No me fui a mi cuarto. Me quedé ahí. Terminé mi café con las manos aún temblando. Camila se sentó a mi lado en silencio. No me pidió perdón. Pero tampoco se fue. A veces eso es suficiente. Renata subió sin decir nada. Y aunque me dolió su silencio, no me moví. Porque esa vez, yo no iba a ser la que se escondiera. Esa vez, era yo quien ponía los límites. Y los puse no con gritos, sino con verdad. Porque cuando una mujer mayor se para en su verdad, hasta el mundo se detiene a escucharla. Esa noche fue distinta. Nadie habló mucho. Pero la casa estaba distinta. No era el mismo techo. No eran los mismos ojos. Porque ya no era la abuela callada. Era Teresa del Valle. La mujer que había amado sin condiciones, pero que ahora aprendía a amarse a sí misma también. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿Que te hieran o que no te defiendan? Déjalo en los comentarios. La casa quedó en silencio, pero no de esos que calman. Era un silencio espeso, incómodo, como cuando se rompe algo valioso y nadie sabe cómo juntar los pedazos. Después de esa mañana en que solté la verdad, todo se sentía suspendido en el aire. Renata no bajó más ese día. Se encerró en su cuarto y ni para cenar salió. Camila andaba por la casa como alma en pena, con pasos suaves, sin atreverse a mirarme del todo. Yo también guardé silencio, pero no por miedo, sino porque ya no tenía más que decir. Había dicho lo que tenía que decir. Y a veces, lo más poderoso es quedarse callada después de poner los límites. Esa noche me metí temprano a la cama. No prendí la tele. No abrí el cuaderno. Solo me acosté y me quedé mirando al techo. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero no era ansiedad. Era vida. Como si después de tanto aguantar, por fin algo en mí respirara con libertad. No era venganza. No era orgullo. Era justicia. Para mí. Para todo lo que había tragado. Para todo lo que había perdonado. Me repetía en la mente las palabras que dije esa mañana, una por una, como quien repasa una canción que por fin pudo cantar después de años de guardar la melodía. Pero la calma no duró. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio y era Camila. Entró con los ojos brillosos, como cuando era niña y se enfermaba y venía a buscar consuelo. Se sentó a los pies de mi cama sin decir nada. Yo no me moví. Solo la miré. Y entonces, con voz baja, me preguntó, ¿de verdad nos sacarías de esta casa? Esa pregunta me atravesó. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. Le respondí despacio, nunca he querido sacar a nadie. Pero ya no voy a permitir que me saquen a mí. Y en ese instante, sentí que ella entendía. Que por fin, después de tanto, entendía. Se quedó en silencio. Yo también. No necesitábamos hablar más. A veces, cuando el alma ya está cansada de explicar, lo único que hace falta es que alguien te escuche con el corazón. Camila no lloró, pero yo sé que algo dentro de ella sí. Y yo, desde mi rincón de mujer herida, sentí que al menos esa noche, ya no estaba completamente sola. Renata no apareció. Y no la juzgo. Cada quien necesita su tiempo para procesar lo que no esperaba. Tal vez estaba enojada, tal vez dolida, tal vez confundida. Y lo entendía.
porque yo también me había sentido así durante años. Lo que no entendía era por qué había sido necesario llegar tan lejos para que me vieran. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Para que me escucharan. Para que recordaran que yo no estaba aquí por comodidad, sino por amor. Que yo no era una carga, sino una historia viva. Esa madrugada, nadie durmió. La casa respiraba bajito, como si todos estuvieran despiertos en sus cuartos, pensando lo mismo sin decirlo. Yo cerré los ojos al amanecer, no por cansancio, sino porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Había dicho mi verdad. Y eso, para una mujer que pasó décadas callando, es una forma de libertad que no se negocia. Desperté con el olor a pan tostado. Por un segundo, pensé que lo había soñado. Era raro. En esa casa, yo siempre era la primera en levantarse. Pero esa mañana, el aroma venía desde la cocina. Me puse la bata y caminé despacio. Mis piernas aún dolían, pero mi curiosidad me empujó. Cuando llegué al comedor, ahí estaba Renata, parada junto al sartén, con el cabello recogido y cara de sueño. No me miró. Solo dijo, casi murmurando, hice huevos con jamón. No sé si te gustan. Me detuve en seco. No por la comida, sino por lo que implicaba. Era la primera vez que cocinaba para mí. Tal vez la primera vez que hacía algo por mí. Me senté en silencio. No quería arruinar ese gesto con palabras torpes. Tomé el plato y di el primer bocado. Estaba simple, con poca sal. Pero me supo a gloria. Porque no era un desayuno. Era una tregua. Ella se sentó frente a mí y jugó con la servilleta entre las manos. La vi tan chiquita, tan diferente a la Renata que me gritó hace unos días. Quise tocarle la mano, pero me contuve. Hay silencios que valen más que cualquier caricia. Y ese momento era uno de ellos. Después de unos minutos, levantó la vista y me dijo, ayer, escuché todo. No sabía que la casa era tuya. No sabía nada. Sentí un nudo subirme a la garganta, pero me lo tragué. Le respondí con calma, no tenías por qué saberlo. No es culpa tuya. Yo me dejé borrar. Sus ojos se llenaron de una mezcla rara de culpa y vergüenza. Me preguntó si me dolía lo que me había dicho. Quise ser honesta sin aplastar su intento de acercarse. Sí, me dolió. Pero más me dolió no reconocerme a mí misma en esta casa. Asintió, bajó la cabeza y me pidió disculpas. Así, sin rodeos. Con los ojos mojados. Y ese fue el primer milagro de la mañana. Camila bajó después. Nos vio ahí, juntas en la mesa, y se detuvo un segundo. No dijo nada, pero se notaba que la escena le removía algo. Sirvió café, se sentó con nosotras y por primera vez en años, compartimos un desayuno sin tensiones. No perfecto, pero humano. Yo observaba en silencio, como quien ve florecer algo que creía seco. Y entendí que a veces, no hacen falta grandes discursos. Basta con un plato servido, una disculpa sincera y la humildad de mirar al otro sin orgullo. Ese día, Renata me pidió ayuda con una tarea. Me preguntó si podía contarme algo que le había pasado en la escuela. Yo asentí, sin mostrar sorpresa. Pero por dentro, el corazón me latía con fuerza. Era como volver a ser parte de su mundo, aunque fuera por un rato. Y cada palabra que me compartía, era una curita en el alma. Como si ella también necesitara sanar, aunque no supiera cómo decirlo. Y yo, que la conocía más que nadie, supe que no debía presionarla. Solo estar. Escuchar. Acompañar. Al final de la tarde, mientras recogíamos la cocina, Renata se acercó con una sonrisa tímida y me dijo, ¿quieres que aprendamos a cocinar juntas? A lo mejor así te sale menos salado el arroz con leche. Reímos las dos. Por primera vez, de verdad. No esa risa fingida de compromiso. Una risa suave, que se escapa sin permiso. Y supe que ese era el inicio de otra etapa. Ni mejor ni peor. Distinta. Más consciente.
más frágil, pero real. Esa noche, me acosté con el corazón tranquilo. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque por fin sentí que el amor empezaba a volver, no como antes, sino con pasos nuevos. Lentamente, sin exigencias, como cuando se vuelve a confiar después de una tormenta. La cocina siempre fue mi refugio. Entre aromas, cucharas de madera y canciones viejas que sonaban en mi cabeza, encontraba paz. Por eso, cuando Renata me pidió que le enseñara a cocinar algo, sentí una chispa inesperada. Sacamos los ingredientes como en los viejos tiempos. Ella anotaba todo en una libreta azul, preguntando cosas con curiosidad genuina. ¿Y por qué le echas canela hasta el final? ¿Qué pasa si no se remoja el arroz? Cosas simples, pero llenas de una intimidad que había echado tanto de menos. Mi nieta estaba ahí, dispuesta a escucharme. Y yo, sin darme cuenta, también estaba dispuesta a volver a hablar. Mientras revolvíamos la mezcla del arroz con leche, le conté anécdotas de cuando Camila era niña. Le hablé de cómo lloraba si le quedaba una pasa en el postre, de cómo se escondía bajo la mesa cada vez que se quemaba algo. Renata se reía con los ojos brillantes. ¿En serio? Mamá nunca cuenta nada de cuando era chiquita. Le respondí que a veces, las madres se olvidan de compartir sus vulnerabilidades, que prefieren parecer fuertes a mostrarse reales, y que por eso, las abuelas existimos, para llenar los vacíos de la memoria con verdad. Cuando terminamos de cocinar, Renata insistió en que nos sentáramos a comer en la mesa grande. Puso los platos con cuidado, como si cada uno fuera parte de un ritual. Y por un momento, sentí que tenía una familia otra vez. Camila llegó poco después, sorprendida de vernos ahí. ¿Qué están haciendo?, preguntó. Estamos comiendo recuerdos, respondió Renata con una media sonrisa. Camila se sentó, probó el postre, y por primera vez en mucho tiempo, elogió lo que preparé. Sabe igual que cuando era niña. Esa frase me sacudió por dentro. Porque venía de ella. Porque llevaba años sin escuchar algo así de su boca. Después de comer, Renata me pidió que la ayudara a buscar una libreta en el cajón de su escritorio. Entramos a su cuarto juntas. Mientras revolvía papeles, vi algo que no esperaba, una cajita de madera, de esas que yo usaba cuando Camila era chica. Me llamó la atención por lo vieja que se veía. Renata dijo: «Ah, esa me la dio mamá hace tiempo». Nunca la abrí. ¿La conoces? La tomé entre las manos y supe que era mía. La había guardado en una mudanza hace más de 15 años. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había botones antiguos, recortes de revistas, y una carta, doblada con mi nombre escrito con la letra de Camila. Sentí que el corazón me latía en los oídos. No dije nada. Solo la guardé en mi bolsillo y le sonreí a Renata. Gracias, hija. Esto lo andaba buscando desde hace siglos. Ella no preguntó nada. Solo asintió, como si entendiera que había cosas que era mejor descubrir sola. Me despedí con una caricia en su cabello, esa que ya casi no me permitía, pero que esa noche no rechazó. Y me fui a mi cuarto con esa carta ardiéndome en el pecho. La dejé sobre la mesita de noche, sin abrirla. No por miedo a lo que decía, sino porque sabía que, una vez leída, algo dentro de mí iba a cambiar. Cerré los ojos sabiendo que esa noche no dormiría. Que mi historia, la que creí olvidada, estaba a punto de hablarme en voz alta. Esa noche no prendí la luz. Me quedé sentada en la cama con la carta en las manos, sintiendo el peso del papel como si fuera el de todos estos años sin hablar. Era extraño tener algo tan pequeño que al mismo tiempo podía contener tanto. La letra de Camila seguía igual, redonda, apretada, con ese trazo nervioso que siempre tuvo cuando algo le importaba. Pasé los dedos por mi nombre, despacito, como si pudiera escuchar su voz al escribirlo. No quería abrirla, pero tampoco podía soltarla. Era como tener el alma entre las manos y no saber si abrazarla o dejarla ir. Finalmente, la abrí. El sobre ya estaba amarillento, como si el tiempo le hubiera susurrado secretos que nadie quiso oír. La hoja estaba doblada en 4. Me costó trabajo alisarla, pero cuando lo hice, lo primero que leí fue la fecha, 5 años atrás. 5 años. Ese detalle me partió. Porque en esos 5 años pasaron tantas cosas. Y ella ya había querido decirme algo, pero no lo hizo.
Empecé a leer con el corazón en la garganta, como quien se sienta a escuchar un testimonio de alguien que ya no está, aunque siga viva. Mamá. No sé cómo empezar. Tal vez nunca debí escribir esto. O tal vez es lo único que me queda hacer. Las primeras líneas ya me habían hecho llorar. No a mares. No con drama. De esa forma callada y profunda que solo llora una mujer vieja y cansada. Seguí leyendo, con las manos frías, como si el pasado me estuviera mirando a los ojos. Camila hablaba de su miedo. De cómo desde que se convirtió en madre, sentía que no sabía qué hacer. Que me necesitaba, pero también le dolía depender de mí. Que a veces me miraba y sentía vergüenza de no poder con todo sola, de seguir siendo la hija débil. Que se escondía detrás de la indiferencia porque era más fácil que aceptar que me admiraba. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por Renata. No hay forma. Y lo sé, no te lo digo nunca. Pero lo pienso cada día. Me llevé la mano al pecho. Porque esas palabras no las había escuchado nunca. Porque venían tarde, sí, pero llegaban. Y porque yo también, en silencio, había pensado muchas cosas que nunca dije. Camila contaba que muchas veces quiso abrazarme, pedirme perdón, decirme que sin mí no habría podido. Pero no sabía cómo. Porque, según ella, yo siempre parecía tan fuerte, tan entera, que acercarse a mí era como tocar algo sagrado con manos sucias. No me enseñaste a ser madre. Me enseñaste a resistir. Pero yo necesito aprender a amar como tú. A estar sin perderme. Y no sé cómo hacerlo sin ti. Leí esa línea una y otra vez. Porque ahí estaba todo. Su dolor, el mío. Su necesidad, mi ausencia. Las veces que pensé que ella no me quería cerca, eran solo una forma torpe de pedirme que no me fuera. Terminaba la carta con una frase que todavía me retumba adentro: solo no sé cómo ser madre sin ti. Y entonces, entendí que su distancia no era desprecio. Era miedo. Que su silencio no era olvido. Era impotencia. Que ella también cargaba heridas, aunque las llevara distinto. Guardé la carta bajo mi almohada, como si necesitara dormir con esa verdad abrazada. Esa noche no lloré más. Solo cerré los ojos con una mezcla de tristeza y alivio. Porque ahora sabía. Porque todo lo que pensé que se había perdido, en realidad, había estado guardado. Esperando el momento de ser leído. ¿Y tú? ¿Hay heridas que solo se curan con palabras que nunca se dijeron? El amanecer me encontró despierta. Con la carta todavía bajo la almohada y el corazón blando, como si me hubieran exprimido por dentro. No me sentía triste. Me sentía abierta. Como cuando llueve después de una sequía y la tierra, al fin, puede respirar. Me levanté despacio, preparé mi café y me senté en el jardín pequeño que hay detrás de la casa. Ese espacio olvidado, donde antes ponía mis macetas, donde Renata jugaba con tierra cuando era niña. El sol apenas se asomaba entre las hojas, y el aire olía a todo lo que no dije por años. No necesitaba hablar, solo estar. Y así, con la taza entre las manos, esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché la puerta abrirse y pasos suaves detrás de mí. No volteé. No porque no quisiera verla, sino porque sabía que si me movía, algo en mí se rompería. Camila se sentó a mi lado en silencio. Por un rato, no dijimos nada. Ni una palabra. Pero el aire entre nosotras cambió. Ya no era el aire denso de la costumbre ni la incomodidad. Era algo nuevo. Algo que no sabíamos cómo nombrar, pero ambas podíamos sentir. Me ofreció un pedazo de pan dulce sin mirarme. Lo tomé. Y en ese gesto simple, se escondía el mundo entero. Después de un largo suspiro, ella murmuró: la escribí, pero no pude dártela. Me dio miedo. Asentí. No necesitaba más explicación. Yo también había tenido miedo. Miedo de perderla. De no ser suficiente. De ser solo la mujer que estaba ahí, pero que nunca fue nombrada. La miré entonces, de frente, y por primera vez en muchos años, vi a mi hija. No la adulta con responsabilidades, ni la madre sobrepasada. Vi a la niña que una vez me abrazaba cuando tenía miedo a los truenos. La que me buscaba con los ojos y se caía. Y se me ablandó el alma. No supe cómo agradecerte todo lo que hiciste por Renata. Ni por mí, dijo. Su voz temblaba, pero no se quebró.
Yo tampoco. Porque ya no necesitábamos perdón. Necesitábamos verdad. Y eso era lo que estaba pasando ahí, sin adornos, sin drama. Le respondí con la voz más suave que encontré dentro de mí. Yo tampoco supe cómo pedir que me miraras. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Yo sí. Lento. Silencioso. Como se llora cuando ya no hay rabia, solo alivio. Y entonces, sin aviso, me abrazó. Así. Como si el tiempo no existiera. Como si los años sin contacto se disolvieran en ese instante. Me rodeó con los brazos y se quedó ahí. No dijo nada más. No hacía falta. Era un abrazo largo, torpe, pero real. Su cabeza apoyada en mi hombro, sus manos temblando apenas. Yo le acaricié el cabello como hacía décadas no lo hacía. Y sentí que algo en mí se cerraba. Una herida vieja, una espera infinita, una angustia muda. Todo eso, al fin, encontraba descanso. Después del abrazo, no volvimos a hablar del tema. Nos levantamos, cada una con los ojos enrojecidos, pero con la espalda más ligera. Esa tarde cocinamos juntas, como si nada. Renata llegó y nos vio pelando papas, riendo bajito. Nos preguntó si pasaba algo. Camila solo dijo, tu abuela y yo estamos aprendiendo a vernos. Y yo, sin decirlo, supe que sí, que por fin, después de tanto, me estaban viendo como lo que siempre fui, una mujer que amó sin condiciones, pero que también merecía ser amada de vuelta. Esa noche me dormí con una calma que no recordaba. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola en mi silencio. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Era domingo. De esos en que el sol no molesta y el viento parece barrer la tristeza de las paredes. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, pero esta vez para todos, sin pensar si lo tomarían. Ya no lo hacía por deber. Lo hacía por gusto. Porque algo en mí había cambiado, aunque no pudiera explicarlo bien. Me sentía menos invisible. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora, por lo menos, me veían. Eso ya era mucho. Me senté en el porche con mi taza caliente entre las manos, observando cómo el mundo parecía nuevo, y al mismo tiempo, el mismo de siempre. Renata bajó vestida de forma distinta. No era la adolescente apurada de siempre. Llevaba un vestido sencillo, pero bonito. Se acercó a mí con una sonrisa tímida y me dijo, «Abue, ¿te gustaría venir conmigo a comer? Vamos a ir al restaurante nuevo con unas amigas». Me quedé en silencio. No por duda, sino porque la palabra abue todavía me sorprendía. No la decía desde que tenía 11. Asentí, con un nudo dulce en la garganta. Ella agregó, «Me gustaría que las conocieras». Me levanté despacio, sintiendo que ese gesto, tan simple, era uno de los más grandes que había recibido en mucho tiempo. Fuimos caminando al restaurante. Ella hablaba de sus clases, de sus planes, de su grupo de amigas. Yo escuchaba, feliz, aunque no entendiera del todo sus referencias. Solo quería que hablara, que me compartiera su mundo. Al llegar, sus amigas ya estaban sentadas. Me saludaron con una mezcla de nervios y ternura. Una de ellas dijo, «Renata nos habló mucho de ti». Y antes de que pudiera responder, Renata dijo con voz clara y suave, «Ella es mi abuela, mi ejemplo». Me quedé helada por dentro. No por frialdad. Por emoción. Era la primera vez que me presentaba así. Con orgullo. Con amor. Comimos entre risas, anécdotas y algunas miradas curiosas. Ellas me preguntaban cosas. Yo respondía lo que podía. Renata me defendía con cariño cuando algo no entendía. Y en un momento, una de las chicas me preguntó, «¿Y usted vive con ella?». Renata se adelantó a responder. Puso su mano sobre la mía y dijo, «Ella vive en mí». Sentí un golpe en el pecho. Pero no de dolor. De belleza. De esas verdades que no necesitan explicación. Solo lágrimas discretas que se escapan cuando el alma no cabe en el cuerpo. Después del almuerzo, caminamos de regreso más lento. El cielo estaba despejado y el aire tibio. Renata me contó que quería aprender más recetas. Que quería escribirlas en una libreta y guardarlas por si algún día no estás. Le sonreí, tragándome las ganas de decirle que ojalá falte mucho para eso.
Pero no dije nada. Solo le apreté la mano. Porque a veces, cuando la vida te da instantes así, lo mejor es no interrumpirlos con palabras innecesarias. Al llegar a casa, Camila nos vio entrar juntas, riendo. Nos miró con sorpresa, pero también con paz. Y yo supe que ese domingo había sido más que una salida. Había sido un símbolo. Una forma nueva de decir te reconozco, te valoro, te llevo conmigo. Me acosté esa noche sintiéndome abuela otra vez. Pero no por costumbre, no por función, sino por elección. Y esa diferencia lo cambia todo. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado, tal vez. Como si todos en la casa supiéramos que algo estaba por terminar. Yo me sentía mejor. No del todo recuperada físicamente, pero sí más fuerte de espíritu. Más ligera. Renata venía a mi cuarto todas las tardes. Me mostraba cosas del celular, me pedía ayuda con la escuela, me preguntaba por mi infancia. A veces, solo se sentaba a dibujar en silencio mientras yo bordaba. Camila también se mostraba distinta. Menos ocupada, más presente. Me ofrecía té sin que yo lo pidiera, y en las noches se quedaba un poco más en la sala, como si no quisiera irse a dormir sin decirme buenas noches. Y fue en medio de esa calma que lo supe, era hora de volver a mi casa. No por enojo, ni por orgullo, sino porque ya había pasado la tormenta. Porque sentía que todo lo que tenía que ser dicho, ya se había dicho. Y lo que no, se había sentido. La sanación no siempre llega con gritos ni reconciliaciones dramáticas. A veces, simplemente llega como la brisa después del calor. Así que una mañana, les dije, me siento lista para volver a mi casa. Camila no se sorprendió. Solo asintió con los ojos suaves. Renata bajó la mirada. No dijo nada. Pero algo en su gesto me hizo entender que ella también lo sabía. Esa noche, Camila cocinó. Puso la mesa con servilletas de tela. Encendió una vela. Renata hizo agua fresca de limón y se sentó junto a mí. No dijeron que era una despedida. Pero las miradas, los gestos, el silencio entre palabras, todo decía que sí. La cena fue sencilla, sopa de fideos, tortitas de pollo, arroz con chícharos. Lo suficiente para llenar el estómago y el corazón. Hablamos de cualquier cosa. De cosas pequeñas. Pero cada palabra estaba envuelta en cariño. Y aunque nadie lloró, todos sabíamos que esa cena iba a quedarse en la memoria como algo más grande de lo que parecía. Después de recoger los platos, Renata me abrazó sin decir nada. Solo apoyó su cabeza en mi hombro y se quedó ahí. Como cuando era chiquita. Camila me ayudó a empacar las pocas cosas que había traído. Doblaba la ropa con una delicadeza que no le conocía. Y cuando terminó, se sentó junto a mí en la cama y dijo, «Gracias por volver, mamá. Nos hiciste falta mucho antes de llegar». No respondí. Solo le acaricié la mano, con ese lenguaje silencioso que solo las madres conocen. Porque no hay perdón más real que el que se da sin palabras. Antes de dormir, entré al cuarto de Renata. Estaba despierta, escribiendo en su libreta. Me miró y dijo, «Te vas mañana, ¿verdad?». Asentí. Me acerqué y la besé en la frente. No dije, «Cuídate». Dije, «Aquí me tienes, siempre». Ella se mordió el labio y me entregó un dibujo. Era una cocina. 2 figuras de espaldas, una alta y otra bajita, revolviendo una olla juntas. Abajo, había escrito, «Gracias por enseñarme más que recetas». Me quebré por dentro. Pero sonreí. Porque cuando una abuela recibe ese tipo de amor, todo el dolor encuentra sentido. Esa noche, dejé una carta. No una carta larga. Solo unas líneas. La puse en el buró de Renata, con mi mejor letra. Porque sabía que, al irme, no quería que quedara un vacío. Quería que quedara una semilla. Algo que pudiera florecer en su tiempo. Algo que le recordara que fui más que una presencia. Fui raíz. Y las raíces, aunque no se vean, sostienen todo lo que crece arriba. Al amanecer, ya estaba lista. No quería que la despedida fuera larga ni con lágrimas. Solo abracé a Camila, le agradecí por todo, y me despedí de Renata con un beso suave en la frente. Ella no dijo mucho, pero su abrazo fue apretado. De esos que no necesitan palabras.
Me subí al taxi con la maleta ligera y el alma pesada, pero en paz. No miré hacia atrás. No por orgullo, sino porque sabía que dejar algo no siempre es perderlo. A veces, es confiar en que lo sembrado florecerá aunque no estés ahí todos los días para regarlo. La carta la dejé en su mesita de noche. No era larga, pero cada palabra estaba escrita con el corazón en carne viva. No esperaba que la leyera de inmediato. Sabía que a veces las cosas más importantes necesitan su propio ritmo. Pero lo hizo esa misma noche. Camila me lo contó después, por mensaje. Me dijo que Renata se encerró en su cuarto, que no salió a cenar, que estuvo horas en silencio. Yo me imaginé la escena con claridad. La vi con la hoja entre las manos, sentada en su cama, leyendo despacio, tal vez con el ceño fruncido, tal vez con lágrimas que no sabría explicar. La carta decía: Renata, te amo más de lo que alguna vez vas a entender. Y por eso, tuve que irme. Porque el amor también necesita aire, espacio, y a veces, distancia. No me fui por orgullo. Me fui porque el amor que no se pone en su lugar, se convierte en carga. Y tú no naciste para cargarme. Ni yo para soportarte. Nacimos para encontrarnos desde el respeto. Criarte fue lo más hermoso y más doloroso que me ha pasado. Lo haría 1000 veces. Pero esta vez, también necesito cuidarme a mí. Porque si no enseñas donde te duele, nadie sabrá cómo cuidarte. Camila me contó que, después de leerla, Renata se quedó dormida abrazando la carta. No sé si fue verdad o si su madre quiso suavizarme el alma. Pero lo creí. Porque algo dentro de mí me decía que esa carta sí llegó. Que no fue una hoja más. Que esas palabras escritas en soledad habían encontrado su lugar justo. No como reclamo, sino como espejo. Un espejo donde mi nieta podía mirarse y ver que detrás de la abuela que siempre estuvo, había una mujer con nombre, con historia, con límites. Esa noche no lloré. Solo me acosté temprano y recé bajito. No por ellas. Por mí. Para tener fuerza. Para no volver a entregarme sin medida. Para seguir amando, sí, pero también sabiendo que merezco ser amada de regreso. Con respeto. Con mirada limpia. Con memoria. Porque nadie debería vivir donde ya no se le reconoce el corazón. Y mientras el silencio llenaba mi cuarto, supe que había hecho lo correcto. No porque fuera fácil, sino porque era justo. Para mí. Y para ella. Volver a mi casa fue como volver al abrazo tibio de una madre que ya no está, pero se siente en todas partes. Las paredes estaban igual, los muebles un poco más gastados, el aire con ese olor a eucalipto que tanto me gusta. Pero yo ya no era la misma. Caminé por cada rincón como si lo viera por primera vez. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz. Regué mis plantas con calma, preparé arroz con leche solo para mí. Encendí la radio, puse un bolero antiguo y me senté en la cocina, en ese silencio dulce que no hiere, que no pesa. Por fin, el amor respiraba. No porque alguien lo diera, sino porque, al fin, yo me lo daba. Los días pasaban lentos, pero no vacíos. A veces recibía mensajes de Camila. Cortos, cálidos. ¿Cómo amaneciste, mamá? Renata preguntó por ti. Eso bastaba. No necesitaba visitas diarias, ni llamadas eternas. Me bastaba saber que me pensaban. Que en algún rincón de esa casa, yo seguía viva en su memoria. Y eso era más de lo que tuve por años. A veces, el amor no se mide en presencia, sino en intención. Y ellas, por fin, estaban aprendiendo a querer sin herir, a mirar sin juzgar, a cuidar sin absorber. Una mañana, mientras podaba mis plantas, llegó una carta. No por WhatsApp, no por correo electrónico. Una carta, escrita a mano, en sobrecolor lila. Mi nombre en tinta azul. Supe al instante que era de Renata. Temblé antes de abrirla. No por miedo, sino porque una parte de mí había esperado esto sin saberlo. Dentro, unas pocas líneas. Letras desordenadas. Emociones limpias. Decía: gracias por todo, abuela. Ahora sé quién soy. Y tú fuiste parte de eso. Perdóname por llegar tarde. Pero ahora sí quiero aprender de ti. Con tiempo. Con calma. Con amor.
Me cubrí la boca con la mano. Cerré los ojos. Respiré hondo. Porque a veces no hacen falta más palabras. A veces, basta con saber que lo sembrado floreció. Que el dolor no fue en vano. Que sí, el amor también aprende. Aprende a hablar, a callar, a esperar. Y, sobre todo, aprende a respirar. Le respondí con una tarjeta sencilla. Cuando quieras venir, aquí está mi mesa. Aquí está mi silla. Y sobre todo, aquí está mi abrazo. Y así, sin aplausos, sin finales de película, entendí que esta fue mi historia. No perfecta, no justa, pero profundamente humana. Fui abuela, madre, cuidadora, sombra, raíz. Fui mujer. Y eso siempre será suficiente. A veces, ¿amar también es saber alejarse a tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si tú también has sido como Teresa. Si diste tu alma criando a alguien que hoy parece no recordar todo lo que hiciste, si sientes que la vida te dejó atrás justo en la casa que tú ayudaste a construir, por favor, escucha esto. Tú no estás sola. Tú eres mucho más que las veces que te ignoraron. Tú eres cimiento. Eres tiempo convertido en amor. Y aunque parezca que el mundo ya no te ve, aquí, te vemos. Sabemos lo que cuesta amar en silencio, sostener una familia sin aplausos, y seguir de pie aunque el corazón esté en ruinas. Tú fuiste abrigo cuando nadie más lo fue. Y aunque nunca te hayan dado las gracias, aquí sí te las damos. Gracias por tanto. Hoy, si necesitas alejarte para recuperar tu paz, hazlo sin culpa. No es abandono. Es dignidad. Porque quien realmente te conoce, va a volver. Y si no vuelven, es porque no merecían sentarse a tu mesa. Tú vales, incluso cuando otros no lo vean. Tú mereces amor, incluso cuando ya no estés dando nada a cambio. Y todavía hay caminos hermosos por delante, con menos peso y más verdad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame acompañarte en otras historias como esta. Porque aquí, tu dolor importa. Tu historia vale. Y tú, aún tienes mucho que enseñar. Hoy viste cómo, incluso de una nieta, pueden venir palabras que duelen, pero también viste que, al final, la verdad siempre se impone. ¿Y si te dijera que poco antes de eso, ella ya había sentido que algo no estaba bien? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando volvió a casa por un simple olvido, y lo que vio desde la puerta lo cambió todo. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada detalle de esta historia demuestra que el respeto comienza en silencio y termina con actitud. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.